Antes que eso, quiero reiterarles a todos, darle la bienvenida también al Superintendente de Salud, a su equipo. Estamos partiendo con la transmisión telemática de todo y eso tiene ciertas dificultades. Nos han pedido especialmente del canal del Senado que tengamos cuidado en cerrar el micrófono una vez que intervenimos, eso para que no haya tanto ruido ambiente y puedan tener mejor transmisión. Esto se está transmitiendo en vivo por el canal del Senado, tener ese cuidado fundamentalmente, y no es necesario apagar el video, o sea, parar el video. Le damos la bienvenida también al senador Navarro, que se integra como parte de la comisión, además de los miembros permanentes. Secretario, si tenemos cuenta. Efectivamente, señora presidenta. Hay una propuesta del Colegio Médico para el proyecto de ley que suspende por 2 años la aplicación del EUNACOM, que es el proyecto 13.359 que está hoy día en la tabla. Y también se ha recibido una excusa del asesor legislativo del ministerio señalando que el ministro no puede concurrir porque está abocado a sus labores propias de las circunstancias. Esa es toda la cuenta, presidenta. Que efectivamente había un programa incluso la hora en que iba a poder estar el ministro presente, y el día de ayer me comuniqué que efectivamente no era posible. Sin embargo, teníamos invitado al superintendente de salud, y creo que es súper oportuno poder escucharlo. Hay un proyecto, además, que suscribimos varios de los miembros de la comisión, que encabezó el senador Rabindranath Quintero, que todavía no ha ingresado a la cuenta, que eso es bien importante como trámite, básicamente por un tema de admisibilidad, pero creo que sería bueno, después de escuchar al superintendente, poder hacer una discusión, que presente el senador el texto. Y teníamos otros 2 proyectos en tabla. Uno, el que tiene que ver justamente con la COM, me comuniqué con el presidente de CONASEM, que está súper dispuesto también a participar. La idea es poder recibirlo el día martes en la sesión regular de la comisión y dar curso ahí a ese proyecto, porque tenemos sala además el miércoles, entonces tenemos el espacio del martes para ver ese proyecto. Y el otro proyecto que tenemos es el que regula los precios de insumos, de prestaciones, donde hay una propuesta que habíamos compartido. Entonces, vamos a partir por el primer punto de la tabla y le vamos a dar la palabra a Patricio Fernández. Solo una breve introducción, ¿no? Creo que ha sido público conocimiento, muchos hablamos con él directamente el día de ayer ante la decisión de las ISAPRES de aumentar los precios de los planes. Yo creo que es importante como la instancia técnica que nos ilustre sobre cómo se da eso. Había un rango que habían definido ustedes, pero por supuesto que la mayor preocupación que tenemos es cómo frente a la pandemia, frente a las necesidades de fortalecer la red de salud y de cuidar a las personas, se revierte el alza de los planes. La solución que se ha dado es postergar, pero ese postergar de alguna manera valida también el alza de planes. Entonces, yo le daría la palabra para una presentación inicial y después una ronda a los senadores sobre el tema. Patricio. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, agradecer la invitación que se nos hace como Superintendencia de Salud. Claramente un tema que nos tuvo estos días bastante preocupados. Bueno, efectivamente, en uso de sus facultades legales, las ISAPRES informaron a esta superintendencia de cuáles iban a ser las alzas propuestas para este periodo 2020-2021, señalando en promedio, digamos, 4,5% real. Nosotros, claro, se fundaron un poco también en que nosotros el mes de enero, sacamos nuestro índice referencial de costo de la salud. Debemos recordar que el año pasado el promedio de las ISAPRES que informaron alza fue de un 6,2%, y del total de las ISAPRES fue de un 5,1%, llegando a máximos de 10%. Entonces, el instrumento que elaboramos nosotros y que fundamentalmente consideró 2 aspectos, que fueron la frecuencia de las prestaciones y las variaciones de precio de las prestaciones. Es decir, despejamos todo aquello que año tras año las ISAPRES incluyen, como las costas judiciales, los gastos de administración y venta, publicidad, etc. Y nosotros llegamos a un precio promedio, o una alza promedio, según nuestro informe técnico, de un 4%. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros calculamos, y como la ley contempla una posibilidad de banda,
que es hasta un 30% más de eso, podían llegar como máximo, nosotros estimamos un 5,2%. Obviamente, en el escenario en que estamos, la situación cambia radicalmente y nosotros hace días que estábamos buscando algún mecanismo administrativo para poder suspender este proceso o poder intervenir. Le dimos muchas vueltas jurídicas y no encontramos, en verdad, no encontramos una facultad siquiera a la cual me pudiera agarrar. O sea, hay otras decisiones que hemos tomado y que no se han hecho probablemente en años anteriores, donde hemos forzado un poco la interpretación, pero acá, digamos, no había nada de agua en la piscina para poder hacerlo. Frente a eso, también desarrollamos una propuesta de circular, pero que pensamos quizás podía ser suscrita por las ISAPRES, por la totalidad de las ISAPRES, es decir, que no exista este riesgo de recurrir y que eventualmente yo pudiese generar una expectativa en los afiliados y después esa expectativa pudiese verse revertida por una decisión de un tribunal constitucional o no sé, cualquier acción que puedan intentar la ISAPRE. Y logré algunas cosas a través de la asociación de ISAPRE, conversamos bastante, pero hubo algunas ISAPRES que no estuvieron dispuestas y otras, finalmente yo ante eso, dije, perfecto, yo voy a informar las alzas que ustedes me van a decir y si es que hay alguna acción que ustedes quieran desarrollar como para flexibilizar, yo recibiré las propuestas, las analizaré. Eso tengo que transformarlo en una circular de la Intendencia de Fondo. Voy probablemente a pedir más antecedentes a la ISAPRES de esta flexibilidad que están dando, porque no puedo también que se transforme en un lavado de imagen simplemente, sino que tiene que ser algo concreto, algo que yo también pueda fiscalizar después. Por eso la idea es que lo hagan en detalle por escrito, porque algunas ISAPRES hoy día me manifestaron que además de estos 3 meses iban a dar otras garantías más, como condonar intereses, algunas deudas, garantizar la cobertura en caso de cesantía, etc. Pero todo eso yo estoy a la espera de que me lo formalicen el intendente Fondo para analizar con el equipo de regulación. Vamos a dictar una circular y le vamos a imponer obviamente varias obligaciones a la ISAPRES, como en la operativización de esto, en la comunicación, en la transparencia, etc. Eso es lo que yo les puedo contar de este proceso. Oye, gracias, presidenta. Pido la palabra, presidenta. Senador Quintero. Gracias. No, me parece inverosímil lo que nos acaba de decir el superintendente. La verdad es que encuentro muy injusto lo que está ocurriendo en nuestro país con estas famosas ISAPRE. Fíjese que en los últimos 7 años, en un 48% han subido sus precios Cruz Blanca, 40% Colmena, 37% con Salud. Y eso creo yo que es una vergüenza. En el contexto actual, esta alza es totalmente injustificada. Hoy las personas tienen menos ingresos, mayores gastos, y el hecho de aumentar el precio de la cotización de salud no hará más que vulnerar el acceso a la salud de estas personas, lo que resulta inaceptable en estos momentos. No existe, señor superintendente, no existe ningún otro caso en nuestra legislación en la cual se permite el alza unilateral del precio por parte del regulado. Las únicas son las ISAPRES, se fijan el precio cuando se les antoja. El precio debe ser determinado por las partes o por un tercero, nunca por una de las partes, según el artículo 18, no, 188, no recuerdo bien, del Código Civil. Cabe hacer presente otra cosa, que las ISAPRES no otorgan nuevos o más o mejores prestaciones de salud o nuevas redes o prestadores por el hecho de subir los precios. Siguen en la misma, los mismos. Son las mismas prestaciones, a un precio más caro y en la misma red. Y más encima, esta atribución de la ISAPRE afecta directamente al FONASA, ya que el sistema de salud público es un sistema solidario, no realiza alzas de precios base. Y de esta manera,
el aporte de sus beneficiarios, vale decir el 7% de la cotización legal, cubre el plan de él, del afiliado y de todas sus cargas. Recordemos que el FONASA tiene plan de él y tiene entre sus beneficiarios a personas que han debido dejar su ISAPRE por esta alza. Muchas personas han tenido que irse de ISAPRE a FONASA por estas alzas desmedidas. Además, se dijo por ahí el ministro de Salud, que la solución de esto estaba en el Senado, en el proyecto de ISAPRES, que la Comisión de Salud no había querido legislar. La propuesta del gobierno, señor superintendente, es la creación de un panel de expertos que calculará anualmente índices referenciales de variación del precio del plan de salud universal y del precio de la cobertura de los subsidios por incapacidad laboral, basados en indicadores elaborados por el INE. ¿Y cuál es la propuesta de los senadores? Es que las ISAPRES mantengan durante por lo menos 3 años los precios de sus planes de salud. Esto es darle el mismo tratamiento que las GES. Y por otra parte, el precio del plan de salud se obtiene de aplicar, lo que aún está vigente, la tabla de factores al precio base, más la prima GES. Y ese proyecto de terminar con la tabla de factores hace más de un año está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y el gobierno no le ha puesto la urgencia. Entonces yo creo que acá estamos cometiendo un error muy grande al permitirle a estas ISAPRES que aumenten, y sobre todo en este momento donde todos necesitamos mayor solidaridad y mayor comprensión. Gracias, senador Quintero. Gracias por el momento, presidente. Y después la senadora. Sí, presidenta, primero, presidenta, sostener que esta es una urgencia. Hay que distinguir dos temas que son distintos. Uno, la alza que ahora ha anunciado justamente las AFP de un 4,5%, que a nosotros nos parece en lo personal insólita, que no se sustenta en el sentido de realidad respecto a lo que está viviendo el país. Y por tanto, nosotros el llamado que hacemos básicamente es a que valoramos la postergación que ha dispuesto el presidente de la República en la conversación con la asociación de ISAPRES, pero creemos que no es suficiente y nosotros tenemos que avanzar justamente a un congelamiento. Un segundo aspecto dice relación con las facultades que actualmente tiene la superintendencia para los efectos de poder chequear si efectivamente esas alzas que disponen hoy día las ISAPRES se corresponden o no con las alzas en los costos de las prestaciones. Yo quiero felicitar ahí la acción del superintendente en términos de las facultades, las escasas facultades que hoy día dispone, y por tanto, superintendente, reciba mi reconocimiento para ese efecto. Un tercer aspecto dice más bien con un tema de fondo, y acá yo quiero pedir sincerar a los miembros de la comisión. Nosotros hemos pedido avanzar en el proyecto de ley del gobierno del presidente Piñera, que termina con los 3 nudos críticos. Hay que terminar con los abusos de las ISAPRES, terminar con los abusos de la ISAPRES. Y eso implica terminar con las tablas de factores, terminar con las alzas unilaterales en los planes de salud y terminar además con las preexistencias. Esto está contenido en el proyecto que se inició durante el gobierno del presidente Piñera, primer gobierno del presidente Piñera, que recogió iniciativas parlamentarias de todos nosotros, de la senadora Goy, del senador Girardi, del que habla. Y por tanto, acá eso se ha retrasado básicamente porque ha venido la discusión estructural. Entonces, lo que yo quiero hacer el llamado a la Comisión de Salud a que podamos ponerle urgencia a ese proyecto de ley y despacharlo con prontitud. Nosotros podemos terminar con los 3 nudos críticos que hoy día afectan a más de 3,5 millones de chilenos que están afiliados a las ISAPRES. Y en definitiva terminar con los abusos del sistema. Pero acá más bien esto se ha cruzado con una discusión más bien estructural, desde el punto de vista de cuál debiera ser el mejor sistema para Chile. Entonces yo, el desafío que quiero hacer
en buena lid a los miembros de la comisión con los que hemos estado compartiendo y con los que además yo he suscrito además el proyecto de ley del senador Quintero, porque creo que además me parece que además las alzas en este minuto son insólitas, son sorprendentes, porque además no se conjugan con la realidad del país. Pero para eso es necesario que abordemos de una vez por todas el proyecto de ley del presidente Piñera, que recogió nuestras mociones parlamentarias, y finalmente aprovechar de sacar un proyecto que está en segundo trámite constitucional. Yo espero que antes de los 3 meses de prórroga que Piñera para las alzas en los planes de salud, terminemos con los abusos. Y terminar con los abusos, terminar con las persistencias, con las tablas de factores, y terminar con las alzas aquí por sistema. Pero mientras resolvemos el tema estructural, algunos han planteado un sistema único de salud, otros han planteado otras fórmulas. Yo diría que acá lo que hay que avanzar es básicamente al proyecto de ley que tenemos en nuestra comisión en segundo trámite constitucional y terminar con los abusos del sistema privado. He dicho, presidente. Senadora Ebensberger. Gracias, presidente. Yo concuerdo con el senador Girard Chaguán, vengo recién integrándome, ¿no es cierto?, a la comisión, desconozco la discusión que se haya tenido antes, pero creo que es importante darle una solución de fondo a estos 3 temas críticos en relación a las ISAPRES, como decía bien el senador Chaguán, a la tabla de factores, a la preexistencia, y por cierto que también a estas alzas desmedidas unilaterales y muchas veces, o la mayoría de las veces injustas, que hacen a los planes de salud las ISAPRES. Si uno va a ver la cuenta, la última cuenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, y solo me fijé en la Corte de Apelaciones de Santiago, te puedes dar cuenta que cada sala, y hay 12 salas en la Corte de Apelaciones, cada sala ve alrededor de 30 causas diarias en materia de alza de planes de ISAPRE. Eso es una locura, porque la gente, además de, ¿no es cierto?, tener que asumir muchas veces estas alzas, tienen que pagar costas a sus abogados. La gran mayoría de ellas también se están acogiendo por las cortes de estos juicios, por lo tanto, efectivamente aquí se está permitiendo algo que en derecho y en justicia no corresponde, y por lo tanto me parece a mí que hay que darle solución. Yo valoro la reunión que el gobierno ha tenido con las ISAPRES para postergar en 3 meses estas alzas, pero no me parece suficiente. Me parece que puede ser un plazo para solucionar de fondo el tema, pero no es lo que se busca. También creo que valorando todas las iniciativas parlamentarias, me parece a mí que tenemos que tomarnos en serio todos estos temas, que el gobierno tiene que liderar estas materias, son de iniciativa exclusiva de ellos, y por lo tanto no me gustaría que forzaran al Parlamento, ¿no es cierto?, a avanzar en mociones que debieran ser declaradas inadmisibles. Creo que el gobierno tiene que liderar esto, hay que terminar con estas injusticias. Yo creo que no puede permitirse, vergonzoso lo que las ISAPRES están haciendo, y hay que dar una solución definitiva, presidenta, y creo efectivamente que debemos abordar el proyecto de ley que está ahí. Si a todos los que formamos parte de esta comisión no les gusta algunas cosas y otras no, es el momento y el lugar donde debiéramos discutirlo, pero tenemos que buscar una solución de fondo y no soluciones parche, que entiendo la buena fe del gobierno, sé que es algo en lo que está dentro de sus facultades para avanzar, pero creo que hay que ir a la solución de fondo, y hoy día están por lo menos estos 3 meses para hacerlo. Gracias, presidente. Me pidió la palabra el senador Navarro y después el senador Girardi. Senador Navarro, tiene que desactivar su micrófono. Bien, gracias, presidenta. Una pregunta para el superintendente. ¿Qué facultades tiene la superintendencia para enfrentar esto ahora? ¿Y cuáles facultades quisiera que la superintendencia tuviera para poder regular aquello? ¿La vía de más facultades para la superintendencia puede ser un trámite corto, legislativo? Esa es la pregunta. Segundo, ¿qué validad jurídica le da la superintendencia a este acuerdo al presidente de la República? Es un acuerdo en la moneda, lo he dicho, un acuerdo entre amigos, un acuerdo además
que a mí no me gusta porque es irregular, se salta la institucionalidad, ¿sí? Se hace donde hay conflictos de intereses, es decir, los interesados, los dueños de la ISAPRE, van al gobierno, que es el regulador, y llegan a un acuerdo, que es un acuerdo político, no un acuerdo institucional, porque la verdad es que nada obliga, en mi opinión, a la ISAPRE a respetar ese acuerdo. Entonces la pregunta es, la opinión de la superintendencia respecto a este acuerdo presidencial de la suspensión. ¿Tiene base jurídica, institucional? Tercero, ¿por qué no hubo acuerdo en el diálogo que usted nos señalaba al inicio respecto de los cálculos, respecto del máximo del 4%, más un 30%, que sería máximo un 5%, en los diversos ítems de gastos que las ISAPRES señalan tener? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Por qué rechazaron una posibilidad de acuerdo con la superintendencia, que es el marco jurídico legal, regulatorio, para poder tener un alza que pudiera ser justificada? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Lo tercero, ¿por qué no está en tabla el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados un año, que termina con la tabla de factores? Es una resolución del Ejecutivo. Este gobierno lleva 2 años, ese proyecto lleva un año en la Cámara de Diputados. ¿Hay o no voluntad política? Escuchaba al senador Chaguán decir que hay que terminar con el abuso de la ISAPRE, pero el que tiene la facultad de las urgencias es el gobierno. Entonces, la pregunta para el superintendente, pero también para el senador Chaguán, que ha estado mucho tiempo en esta comisión, ¿por qué no se ha puesto urgencia al proyecto de ley de la Cámara de Diputados que termina con la tabla de factores, que es la fuente, por cierto, de los abusos? Y por último, hemos presentado un proyecto de acuerdo, de ley, con el senador Guillet, la senadora Proboste, el senador Bianchi, para prohibir el alza en la ISAPRE durante el periodo extraordinario de esta pandemia, prohibirlo, es decir, por ley prohibirlo, porque este acuerdo o esta prórroga no garantiza nada. Ese proyecto se va a dar cuenta en la sala el próximo martes, Presidenta, para los miembros de la comisión. La verdad es que es una moción parlamentaria, lo vamos a poner en debate, y quisiéramos también poder adelantar una opinión del superintendente respecto a una ley que prohíba durante esta pandemia el alza, para evitar cualquier tipo de alza unilateral y evitar que los acuerdos no se cumplan, y dar más certeza a los afiliados de que con ingresos reducidos, estresados, no van a tener que pagar más y destinar esos recursos a proteger su vida. Eso, presidente. Senador Girardi. Bueno, y primero, le pediríamos al senador Navarro que cierre su micrófono, por favor. Voy a eso. primero yo creo que es una muy mala señal que el gobierno se ponga de acuerdo con los representantes de la ISAPRE y hagan una postergación y no se resuelva el problema de acuerdo a las atribuciones constitucionales que tiene el presidente. Porque esto no es más que legitimar y legalizar el abuso. Es evidente que para todo el país esto es una situación incomprensible, inaceptable. Y cuando el presidente le da la posibilidad de que se postergue por 3 meses el abuso, en el fondo, es una legitimación de una situación que es absolutamente intolerable. Lo que debería hacer el presidente, y nosotros como comisión evaluarlo, es presentar una denuncia penal por violación del artículo 318 del Código Penal, porque es posible que personas que por el aumento de los precios de sus planes no puedan acceder a la ISAPRE y no tengan acceso a prestaciones de salud en una situación de pandemia. A mí me parece gravísimo. Y por tanto yo no alabo ese acuerdo, más bien lo critico. Y critico que el gobierno, y la pregunta es, ¿a qué le teme el gobierno? ¿Le teme al poder de los poderosos? ¿Por qué tanta complacencia con estos abusadores que son peligrosos para la salud? Estos ejecutivos hoy día no están dando muestras. No es solo que hace un tiempo atrás dijeran que ellos no podían atender, no podían darse el lujo de atender enfermos, son instituciones de salud. Yo creo que representan un peligro para la sociedad, que en la salud de una parte de los chilenos, de más del 20% de los chilenos, esté en manos de personas inescrupulosas, de que no tienen ninguna ética, ni siquiera la tienen en este tiempo. Y por lo tanto lo que correspondería es primero iniciar acciones legales y que el presidente de la República usara sus facultades constitucionales, las tiene. Puede presentar un proyecto de ley de mutuo propio para impedir la salsa,
puede apoyar el proyecto que nosotros aprobamos transversalmente en el Senado, que establece regulación a los precios de clínica y también que en un segundo punto establecía la obligación de la ISAPRE de tener que cumplir con las coberturas. Podría presentar una indicación ahí. Ese proyecto ya fue despachado al Senado. Puede apoyar el proyecto que presentamos junto al senador Rabindranath Quintero. O sea, tiene instrumentos. ¿Por qué no usarlo? ¿A qué le teme el gobierno? ¿O quiere el gobierno finalmente defender los intereses de estas instituciones abusadoras, de estas instituciones inescrupulosas? Eso es lo que el gobierno nos está diciendo, que finalmente prefiere defender el bolsillo de las ISAPRE antes de defender los derechos humanos y los derechos de salud de la población chilena en una situación tan grave como esta. Yo pienso que este es un tema mayor, no es un tema menor. Y yo, Presidenta, creo que para responderle al senador Chaguán, el proyecto que envió el gobierno, ¿sabe qué? Es el proyecto de las ISAPRES, y por eso que las ISAPRES están tan entusiasmadas de que aprobemos el proyecto, porque ese proyecto, claro, les resuelve o les limita algunos abusos que ya son vergonzosos, pero con ese proyecto pueden seguir abusando, pueden seguir viabilizando una lógica de mercado, una lógica donde no es la salud lo que importa, sino lo único que interesa son sus rentabilidades. Y yo, por lo menos, así como en el gobierno del presidente Lago, para no hablar de otros gobiernos, a pesar de la molestia del presidente Lago, yo voté contra el auge justamente en parte por el proyecto de ISAPRE, que no le tocaba un pelo a la cola a las ISAPRE. Yo tampoco estoy dispuesto a legislar sobre un proyecto que es un balón de oxígeno a las ISAPRE para que puedan seguir abusando. Pero, Presidenta, si el gobierno tiene interés y está dispuesto a tocar los temas de fondo, yo no tengo ningún problema en que ese tema lo discutamos en la comisión y lo aprobemos. Pero ahí tiene que estar el fin de la integración vertical, porque es evidente que cuando las mismas instituciones que son aseguradoras son dueños de los prestadores, manejan los precios, porque por una parte manejan los precios de los prestadores y después, claro, como aumentan los precios de los prestadores, después regulan y aumentan los precios del aseguramiento. Es una relación totalmente incestuosa que no debiera dejar de existir. La tabla de factores de riesgo que tanto aquí se hace alusión es solo para los temas de mujer, mantiene las discriminaciones por edad y por lo tanto mantiene la discriminación a los pacientes que tienen cargas de enfermedad mayores. Después, otro de los temas que no está establecido es que las ISAPRE siguen haciendo un inmenso negocio con la licencia médica. La propia senadora nos señalaba hoy día en la mañana que las ISAPRE no estaban cumpliendo con la entrega de licencias médicas. ¿Por qué, senadora Evenkerper? Porque las ISAPRE hacen negocio cada vez que no entregan una licencia médica o la cortan, quedan recursos para ello. Entonces están además intentando hacer negocio con situaciones que son dramáticas. Nosotros no podemos aceptar que las coberturas finales de las ISAPRE sean absolutamente insuficientes. Tiene que ser un seguro de verdad. ¿Qué significa un seguro de verdad? Que a todo evento un paciente que está asegurado en ISAPRE, que está prepagando, nunca más pueda o nunca pueda pagar más de un 20% del costo de la prestación, ya sea para examen o hospitalización, porque si no, no son seguros. Creo que hay que poner fin al subterfugio de la ISAPRE de no darle cobertura, por ejemplo, a aquellos exámenes o prestaciones que no están aranceladas. Es también vergonzoso, lo usan sistemáticamente para seguir aumentando su lucro. Yo creo que otra cosa es que el plan garantizado de salud, tal como está, no es un plan robusto. Entonces, lo que hace un plan garantizado como el que se quiere plantear en la legislación que hoy día está, permite a la ISAPRE tener planes complementarios para no entregar lo que está en el plan garantizado. Ahora, si a mí me dicen que vamos a hacer un plan garantizado de verdad robusto, donde van a estar todas las prestaciones, todas las patologías, y no van a poder haber planes complementarios que tengan contenido, sino solo hotelería, bueno, ese es un tema a discusión. Pero además, como estamos en temas de salud, para mí el no cumplimiento de estas normas, hoy día la ISAPRE ni siquiera pagan las multas, no tienen sanción, tiene que haber sanción penal. O sea, si estamos disponibles a tener una sanción penal a estas personas cuando violan, como lo están haciendo sistemáticamente, derechos y garantías fundamentales de las personas, a mí me parece que no pueden ser los tribunales de justicia que estén arbitrando y que estén sistemáticamente restableciendo los derechos humanos en salud cada vez que son violados por la ISAPRE. Entonces, yo, Presidente, le digo en serio, si hay voluntad del Ejecutivo, el problema es que nosotros no tenemos iniciativa, pero tenemos un gobierno que tiene un doble discurso. Porque nos dice a nosotros no legislen, pero legislen solo aquella parte que es conveniente para mantener este sistema odioso, pero cada vez que se ponen los temas de fondo,
ahí se termina inmediatamente las ganas de legislar, pues, presidenta. Así por eso, esa es la verdad, por eso no hemos avanzado. Porque yo estoy seguro que ni usted, ni por lo menos yo, Rabindranath, y espero que el resto no estén dispuestos a hacer nuevamente una cirugía plástica a la ISAPRE para que durante 10 o 20 años más sigan abusando. Entonces, o vamos al fondo y vamos a una regulación en serio, o no podemos legislar porque esto significa darle un balón de oxígeno. Y lo otro, nunca quisieron un fondo de compensación de riesgo. ¿Por qué el fondo de compensación de riesgo? Porque finalmente la ISAPRE sistemáticamente se ha valido de la posibilidad de mandar todas las personas que son de más alto costo, ir seleccionando, ir descremando y mandarse al sistema público que no tiene ninguna posibilidad de rechazarlo. Entonces ordeñan a la gente, literalmente le sacan dinero durante toda la vida cuando son jóvenes, los estafan y luego cuando la gente necesita, la gente se tiene que ir al sistema FONASA porque ya no puede seguir pagando primas. Y por lo tanto, el establecer una tarifa plana, que no puedan echar a la gente, que los planes sean de por vida, porque además le hacen un daño a la salud del país. No hacen prevención, porque el negocio de ellos es que tú te enfermes. Porque como son dueños los prestadores de los exámenes, los médicos, el gran negocio de la ISAPRE no es el tema de evitar la enfermedad, sino de producir la enfermedad y ojalá más horas de UCI tengas tú, más necesidad de escáner tengan, porque ahí es donde ganan de manera absolutamente abusiva. Y por lo tanto, de lo que se trata es que los planes sean de por vida, porque si no te pueden echar y separamos el aseguramiento del prestador, van a tener mágicamente, les va a aparecer la necesidad de evitar que la gente enferme porque van a tener que hacerse cargo de los costos. Entonces, tal y como está diseñado el ecosistema del proyecto que envió el gobierno, es el paraíso para la ISAPRE. Claro, es un paraíso en el siglo XXI. Lo que pasa es que la legislación que hoy día tenemos fue hecha en 1980, la hizo el doctor Merino, yo era alumno de él, era director de salud del Servicio de Salud Sur. Miren, y casualmente el que hizo la ley de ISAPRE fue su primer dueño de una de las primeras ISAPRE. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y hasta hace muy poco tiempo, salvo excepciones, y ahí nombro al senador Chaguán, porque lo vi, la derecha habían sido, y lo vivimos con Alejandro, que somos un poco más viejos acá, defensores, digamos, intransigentes, yo diría apasionados de los abusos de la ISAPRE. Entonces, eso tiene que terminar y yo creo que eso está terminando. Y por lo tanto, ¿es posible construir un consenso? A lo mejor sí, pero yo no veo de verdad al gobierno en serio, en una voluntad real de ir a terminar con los abusos. Si lo tiene, si está dispuesto, y usted puede verlo, Presidenta, si está dispuesto a suscribir todos estos temas, yo le digo mañana o en la próxima semana convoque, pero que el gobierno no diga si estamos dispuestos a suscribir y a patrocinar estas cosas, porque si no, es mentira. Entonces, que no nos sigan mintiendo, ¿no? Aquí el gobierno está atenazado, está, en cierta manera, es rehén y prisionero de estos actores poderosos que por distintas razones, a lo mejor por razones ideológicas, yo no estoy diciendo que haya corrupción ni nada, por razones ideológicas, siguen creyendo que el sistema que mejor funciona es un modelo privado. Pero eso se le está derrumbando, presentación de las cosas que va a dejar en evidencia esta pandemia, en el mundo entero, no solamente en Chile, que los países que no tengan instituciones poderosas de salud pública, lo planteó el presidente francés, que estaba inicialmente cuestionando el modelo de salud pública, tuvo que echar para atrás y decir y reconocer públicamente el país que habían cometido y él había cometido un error. Y los ingleses van a sobrevivir porque tienen un potente sistema de salud pública y los americanos van a sufrir los escarnios esta vez, y van a sufrir el drama de haber privatizado su salud y no haber hecho caso con más fuerza al presidente Obama cuando planteó la reforma del sistema de salud americano. Por eso, presidente, yo le digo, mire, yo creo que tenemos que actuar ahora en el corto plazo, inmediatamente. Y si no hay indicación al proyecto que presentamos que está en la Cámara de Diputados, despachemos el proyecto que presentamos junto con usted, que nos propuso presentar con Chaguán Rabindranath. Pero propongámosle al gobierno que estamos dispuestos en 2 semanas a despachar el proyecto de la comisión, pero a condición que estén dispuestos a patrocinar estas iniciativas y a lo mejor hay otras más, pero a mí estas me parecen al menos que serían centrales para hablar en serio, porque no más mentiras, no más voladores de luces. ¿No? Eso es lo que yo le planteo. Dio la palabra a la senadora Ebensperger y después yo quiero hacer algunas preguntas, sobre todo aprovechando que está acá el superintendente y me da, que se haga cargo. Presidente, y me da a mí un minutito, por favor, antes que responda el superintendente. Senador Quintero y senador Chaguán también levantó la mano, ¿no? Ya, entonces,
Luz, después el senador Quintero, el senador Chaguán, y después voy a tomar la palabra yo. Gracias, presidenta. Yo creo que acá estamos todos de acuerdo, el gobierno y todos nosotros, me parece a mí, en que hay que terminar con estos abusos. Yo no estoy de acuerdo cuando el senador Girardi dice que el gobierno no está de acuerdo o que el sector al que yo represento no está de acuerdo. Probablemente no lo estamos con alguna de las maneras que ustedes proponen que estar de acuerdo, lo que no significa que no queramos avanzar en el tema. Para algunas cosas, ¿no es cierto?, se hace un llamado de atención al gobierno para poner ciertas urgencias y por otro lado, cuando el gobierno las ha puesto, no se ha respondido en consecuencia. Tengo entendido, y le pediría al secretario que me saque de mi error, si es así, que al proyecto de ISAPRES, que no le gusta al senador Girardi, se le puso urgencia por el gobierno, se le puso en diciembre la última vez y aún así la Comisión de Salud no lo habría visto. Que no estén todos de acuerdo con cómo viene esa ley, no me parece a mí que sea una razón suficiente para negarse a verlo. Aquí no podemos legislar por chantajes van o chantajes vienen. Tenemos que legislar por el bien del país. Veamos esa ley y ahí discutamos los temas que nos interesa que estén y busquemos una forma consensuada para superar aquellos puntos en que sí convergemos, ¿no es cierto?, en que han habido abuso. Y vuelvo a decir, creo que es transversal el tema de la tabla de los factores, de la preexistencia de las alzas unilaterales de precio y particularmente en el tema de las asociado a las preexistencias, ¿no es cierto? Y que ya, al parecer, en algunas ya se está dejando de lado el que las mujeres entre cierta edad tengan unos valores de ISAPRE mucho más altos por el hecho de ser potenciales mamás. Esas cosas son inaceptables. Pero de la misma manera, a mí me parece inaceptable que el senador Girardi diga, vamos, legislemos, pero legislémoslo en esta forma. Si esto es una democracia, aquí nadie puede imponer nada, todos tenemos punto de vista. Lo que tenemos que hacer, lo que el Congreso es este punto de encuentro donde todos ponemos y damos a conocer nuestras opiniones e inspirados en el bien de Chile, de las personas, tratamos de llegar a acuerdos que puedan satisfacernos a todos y cuando eso no es así, se hacen uso de las mayorías que hoy día ustedes, por cierto, las tienen. Pero el chantajear, que vemos esta ley, si se resuelven estos temas de esta manera, no me parece lo correcto. Creo que aquí a nadie se le puede imponer nada. Todos tenemos inteligencia, todos razonamos, todos tenemos derecho a tener una opinión que sea respetada, aunque no la compartamos. Yo llamo a la comisión a ver la próxima semana el proyecto de ley de ISAPRE y buscar ahí una forma en que se solucionen estos problemas si no nos gusta cómo viene, porque además no podemos seguir legislando y declarando inadmisibles proyectos que nosotros mismos declaramos que no lo son. Y finalmente, Presidenta, aprovecho para terminar y no intervenir más en este punto, volver a repetir lo que dije en la mañana en la comisión conjunta dirigido al superintendente. Sería necesario que se le aclarara a las ISAPRE están rechazando todas las licencias médicas que se les dan a los médicos por aquellas personas que están en la espera de un examen y que han tenido un contacto directo con una persona positiva de coronavirus. Las instrucciones y las circulares que ha dado el Ministerio de Salud son claras, sin embargo, las ISAPRE no lo están cumpliendo y lo que tenemos es un grupo de personas que debiera estar en cuarentena en su casa, dando vueltas por ahí tratando de que alguien les apruebe esas ISAPRES. Gracias, Presidenta. Sobre el último punto, a mí me gustaría que en su respuesta el superintendente pueda ver si tiene la información. Entiendo que hay un cruce también con lo que hace la superintendencia de pensiones al respecto, para que podamos acordar además después enviar un oficio solicitando la información, pero también que se instruyan las ISAPRES a cumplir. Ahí fue bien clara, o sea, está la instrucción desde el Ministerio de Salud mandatada, ¿no es cierto? No hay duda respecto de que las personas que han sido contactos estrechos tienen derecho a licencia. Entonces, me parece que eso se tiene que cumplir. Senador Quintero. Gracias, Presidenta. En primer lugar, con respecto al superintendente, él hablaba del índice de reajuste de precios de salud. Yo quiero recordarle al superintendente que el año 2012 se hizo un IPC de salud, que fue
fue desestimado por la Corte Suprema. ¿Por qué él piensa que ahora va a ser diferente? Lo que yo tengo claro, señor superintendente, es que usted no tiene atribuciones para impedir la darse de precios. Eso lo tengo clarísimo. Esto es un asunto del Ejecutivo o del ministro, qué sé yo, del gobierno en general. Así que en ese sentido usted tiene toda la razón. Y por eso que presentamos este proyecto de ley y yo espero que ojalá usted también lo pueda apoyar. Y con respecto y con mucho afecto, le tengo mucho aprecio a la senadora Luz del Esplendio. Acá, estimada colega, jamás ha habido un chantaje ni mucho menos. Yo sé que usted es nueva, pero yo le quiero decir, por ejemplo, que cuando hubo el cambio de ministro de Salud, el actual ministro, el día 24 de abril del año 2019, ingresó una indicación sustitutiva en la cual reformuló entero este proyecto, proyecto de la ISAPRE. El 9 de julio del mismo año, el gobierno retiró la indicación sustitutiva anterior, retomando la tramitación del proyecto original. El 9 de julio, eso fue el mismo 9 de julio, los senadores de oposición presentamos una minuta con 128 indicaciones. El 10 de septiembre, 2 meses o un poco más, el MinSal responde las indicaciones rechazándolas en un 90 y tantos %. El 24 de septiembre del año 19 se presentan nuevas observaciones al proyecto por parte de los 3 senadores de oposición. Y este proyecto de ley se dejó de tramitar después del estallido social del 18 de octubre, porque vino el reajuste, vino una serie de proyectos. Pero en el intertanto, para que usted vea que siempre hemos tenido, las ganas de colaborar, vimos intermediación de Senabat, de Farma. Estamos viendo Fármacos 2. Vimos el seguro de clase media protegida. Entonces, no nos digan que nosotros estamos obstaculizando, al contrario, nosotros realmente queremos avanzar. Y lo único bueno que tiene el actual proyecto de ISAPRE, que fue indicación de los 3 senadores de oposición, más el senador Chaguán, que es la derogación de la declaración de salud y el precio único del plan de salud. O sea, nosotros estamos en buena predisposición, pero desgraciadamente no vemos una contraparte con ganas de avanzar. El senador Girardi hizo una relación de todo lo que, digamos, de la falla de este proyecto. Yo le podría agregar, le propusimos la eliminación de la atribución de la ISAPRE de rechazar licencia, la que usted está diciendo. Se la propusimos en las 128 medidas, 0. Otorgar soluciones de salud y dejar el sistema de cobro por cada prestación individual. Entonces no puede ser. O sea, siempre hemos estado con buen ánimo. Y yo espero realmente, y estoy con usted en ese sentido, todos queremos avanzar en esto. Todos queremos terminar con los abusos. Pero hagámoslo de verdad y hagámoslo con amplitud. Gracias, presidente. Gracias, senador Quintero, además por el detalle de la relación. Efectivamente, la senadora se incorporó hace poco a la comisión y aquí hay una larga historia, la ha relatado muy bien. Senador Chaguán. Tiene que activar el micrófono para que lo escuchemos, senador Chaguán. Sí, tampoco hay que desmerecer que durante los 4 años de la administración Bachelet no hubo disposición para avanzar en la reforma a la salud y no hubo disposición a avanzar en el proyecto del gobierno del presidente Piñera. Y eso es bueno señalarlo. Y además que ha habido distintas urgencias legislativas en las cuales finalmente el proyecto no se ha puesto en votación, no se puso en votación durante los 4 años de la presidenta Bachelet y no se ha puesto en votación ahora. Entonces, Quiero dejarlo claro porque acá hay 2 maneras de enfrentar el tema. O los 3 temas y los 3 nudos críticos a los cuales ya hice referencia, las tablas de factores, las alzas unilaterales, que son una vergüenza, y los temas que hice en relación con las preexistencias, o abordamos el tema de manera estructural. Pero bien, cuando vino las indicaciones, asumió el nuevo ministro de Salud, el ministro Mañalich. Efectivamente acompañó una serie de temas en los cuales yo puedo afirmar que hoy día no tenemos grandes diferencias en temas como la integración vertical que ha planteado efectivamente el senador Girardi, o temas como
que dice relación con el Fondo de Compensación de Riesgo. Por tanto, acá lo que nosotros debiéramos hacer es ponerlo en votación, presidente. Yo también soy partidario de eliminar las declaraciones de salud. Además, hemos dicho que la sola eliminación de las tablas de factores no van a resolver el problema, debido básicamente a que tenemos que avanzar en el tema de cómo hoy día fijan los precios, los planes de salud de la ISAPRE, que es un abuso total, y donde no hay capacidad de la propia superintendencia de fiscalizar si efectivamente eso equivale al aumento de los costos de las prestaciones de salud. Por tanto, acá yo le invito, pongamos el proyecto en votación y créame que vamos a tener muchas más coincidencias que divergencias, porque hay que terminar ya con los abusos de las ISAPRE, ya. Y por último, presidente, sostener que yo propuse un tema que espero también tenga el apoyo del resto de los senadores de la comisión, y que dice relación con tener un incentivo a la prevención, porque hoy día el modelo de salud que hoy día tenemos es absolutamente reactivo. Nosotros tenemos que tener un incentivo también para que aquellos cotizantes del sistema privado de salud que se realizan exámenes preventivos puedan tener acceso, por ejemplo, a rebajas de precios en los planes de salud. Yo soy partidario por de pronto a un plan garantizado, a poder fijar un plan garantizado que sea espejo en FONASA, que tengamos capacidad de fortalecer FONASA. Incluso acuérdese que planteamos, y yo me sumé a aquello, que el proyecto de fortalecimiento de FONASA debía haberse visto en forma paralela al término de los abusos de la ISAPRE, para los efectos tener un efecto espejo, porque no podemos tener una salud de primera clase para algunos y una salud de segunda clase para otros, y por tanto el plan garantizado de salud debe ser idéntico para las ISAPRES como también para FONASA. Finalmente, yo quiero hacerme cargo como miembro de la comisión de la denuncia que ha hecho la senadora Ebensperger, y para pedirle, exigirle al superintendente de salud, que no me cabe la menor duda que va a estar en esa disposición, porque el superintendente ha sido absolutamente proactivo en todos estos temas. De hecho, el propio superintendente fue aquel que cuestionó la última alza en los planes de salud, para señalar que estas no correspondían a los costos el alza en los costos de las prestaciones. Por tanto, a mí me consta la buena fe que ha tenido Patricio Fernández en términos de, efectivamente, con las escasas facultades que tiene, por lo menos denunciar que las alzas no correspondían a la alza en los costos de las prestaciones. Por tanto, lo que yo quiero es que efectivamente acordemos los miembros de la comisión, tal como usted ha señalado, presidente, y lo conversamos también en la sesión anterior, que acá haya un oficio de todos los miembros de la comisión para chequear que si hay o no ISAPRES que hoy día estén rechazando licencias médicas para personas que están esperando un examen de PCR. Eso me parecería absolutamente grave y un nuevo abuso, que ha sido una política constante por parte de la ISAPRE. Y por tanto, me gustaría que el superintendente también pudiera recibir este oficio, que lo vamos a acordar, pero además ser proactivo y adelantarse finalmente para llegarnos información fidedigna respecto de aquello. Finalmente, decirle, tenemos más disposición a temas en los cuales tenemos coincidencia, y por tanto, presidenta, hoy día tiene una oportunidad. Ponga en votación el proyecto y veamos cuántas pares son tres moscas, y vamos a ver efectivamente quién tiene disposición de avanzar en esto y quiénes no. Y yo diría que usted se va a encontrar con una sorpresa, porque la mayoría de los temas vamos a sacarlos y vamos a despacharlos por unanimidad en esta comisión. He dicho, señora presidenta. Yo quiero, antes de continuar, porque varios me han pedido la palabra de nuevo, quiero separar aquí algunas cosas en la discusión para avanzar, y además tenemos algunas respuestas pendientes del superintendente. Primero, yo entiendo que el superintendente no se puede hacer cargo de la discusión de fondo, el proyecto de reforma de ISAPRE. Recordar que además había un compromiso de ver el proyecto de reforma de FONASA junto con el de ISAPRE, porque además aquí hay dos sistemas que se relacionan. Nosotros no podemos hoy día, si no tenemos claridad cómo se fortalece el seguro público, hacer cambios al sistema privado, porque buena parte de la complejidad de la reforma está en la transición.
Entonces no puedes aquí tú iluminar una parte nomás y la otra parte del camino dejarla oscura. Eso es una cosa básica. Y esto, para que me haya seguido esta discusión, nosotros con la mejor disposición, el minuto en que partió la tramitación del proyecto de fortalecimiento de FONASA en la Cámara, dijimos vamos a esperar a que llegue ese proyecto, que ojalá llegue lo antes posible, y discutimos ambos en conjunto, porque lo que tenemos que ver es una reforma donde no podemos seguir manteniendo la diferencia entre el sistema privado, dependiendo de quién tiene ingresos, y del sistema público. O sea, eso como antecedentes adicionales. Yo, sin pedirle al superintendente que se haga cargo de esta discusión, quiero reafirmar lo que han dicho mis colegas. O sea, yo no estoy disponible para mejorar aquí algunos de los problemas que tiene la ISAPRE sin entrar al tema de fondo. Y creo que lo que hemos visto ahora, justamente a propósito de esta pandemia, justifica aún más que nos hagamos cargo del tema en serio si es que vamos a hacer la reforma a la salud. O sea, dos sistemas segmentados y decir aquí resolvemos los problemas y nos quedamos con lo que hay, no responde. Y eso no es solamente una realidad en Chile, sino que ha quedado en evidencia a nivel mundial. Entonces, yo sugeriría ahí que no nos hagamos trampa entre nosotros. La solución no es el proyecto que está hoy día presentado. Y yo feliz si pudiéramos hacer mañana, si quieren, la discusión, pero eso requiere tener sentadas las autoridades ministeriales también de salud con disposición a escuchar en este debate. Entonces, más bien yo pediría que el tono de la conversación se haga cargo del tema de fondo. Podemos poner en discusión el proyecto si el gobierno le pone urgencia. El gobierno es el que maneja la urgencia, pero eso no es la solución que se necesita hoy día. Sobre eso ahora, en particular, yo quiero hacerle unas preguntas al superintendente, porque bien importante clarificar, si nosotros hiciéramos una modificación hoy día, esto no tiene impacto sobre la decisión que ya tomaron las ISAPRE. Y a mí me gustaría que me ilustre al respecto, porque creo que lo único aceptable éticamente es que no haya alza de precios. O sea, la postergación, en eso coincido que lo que ha hecho el presidente es validar el alza. Y a mí me parece que es inaceptable. Nosotros estamos en un contexto país donde le estamos pidiendo a los trabajadores que disminuyan su renta. Los envía a utilizar el seguro de cesantía y anticipar un beneficio que tienen de cobertura, ¿no es cierto?, de protección. Le estamos pidiendo a las empresas que se sostengan en condiciones muy difíciles. Nosotros mismos aprobamos esta semana la rebaja de la dieta. Entonces, lo que uno esperaría de las instituciones de salud también es ser parte, es cuál es su aporte. Y uno hubiera esperado que en vez de decir aumentamos los precios de los planes, dijera, miren, estas son las medidas que vamos a tomar para los cotizantes que no pueden pagar, cuáles son las propuestas de la ISAPRE, cómo ponen su red a disposición. Nosotros estamos discutiendo un proyecto para regular los precios de las prestaciones que están justamente asociadas a la toma de examen, a la garantía de seguro complementario. O sea, hay una propuesta ahí. Eso es lo que uno hubiera esperado y el gesto fue aumentamos los precios. Entonces, a nosotros, y yo creo que en esto represento el espíritu mayoritario y además lo que la gente espera, la respuesta no es desfasemos a 3 meses el alza de precios, sino cómo efectivamente se puede suspender. Y si nosotros discutimos un proyecto que efectivamente tenga impacto para eso, porque hoy día discutirlo tampoco tendría impacto sobre la decisión que ya está tomada. Y ahí yo le pediría al superintendente que nos ilustre más bien administrativamente respecto de esos pasos. Lo segundo, sobre cuáles han sido los costos de la judicialización de la alza de planes. O sea, cuánta plata gastan las ISAPRES con recursos de protección y respondiendo a los recursos de protección, porque de lo que nos señaló yo entiendo que en el cálculo del aumento de precio, del margen que se entrega, ¿no es cierto?, del índice, se excluyó eso. Pero me gustaría mucho que nos pudiera decir cuánto es, porque aquí además la ISAPRE hay un costo adicional que no tiene nada que ver con la atención de salud y que se lo podría ahorrar perfectamente. Yo creo que, y eso sería bueno también que el superintendente nos diera la información, cuánto ha aumentado los reclamos de los afiliados para impedir el alza unilateral de los planes. Y ahí, de fondo, hay una alza unilateral. Yo quiero reafirmar eso. Y por eso finalmente se resuelven a favor de los beneficiarios, ¿no es cierto?, de los recursos que se presentan. Yo básicamente esas dos preguntas, si nos pudiera ilustrar el superintendente, y el tema de las licencias que ya se la habíamos planteado. Senador Girardi y después el senador otra pregunta, presidenta Navarro. Dice 5. Carolina, mira, yo creo que
respecto al superintendente, a mí me parece que no tiene atribuciones y le podemos dar vuelta. Tiene que haber voluntad, se pueden hacer algunas cosas. Yo todavía espero las conclusiones del abuso de la clínica Dávila, donde sí tiene atribuciones y sí hay una flagrante violación al no respetar la ley de urgencia, etcétera, etcétera, y todavía no he tenido una claridad de qué es lo que va a hacer la superintendencia. Pero más allá de eso, las ISAPRES son un cáncer y no se tratan con tratamientos paliativos. Y lo que hemos hecho son paliativos, no están las atribuciones, no tenemos atribuciones. Y lo que dice la senadora Berger, yo la quiero contradecir. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay acá, el único chantaje es del gobierno. Porque una de las razones por qué queremos cambiar la Constitución es porque nosotros no podemos ejercer nuestra mayoría. Usted dice, bueno, ejercen su mayoría. Pero ¿cómo la vamos a ejercer si no tenemos atribuciones para poder modificar el texto? El texto es de atribución, la mayoría de los artículos son de atribución exclusiva al Ejecutivo. Si ellos no están dispuestos, ellos nos chantajean a nosotros. No podemos nosotros ni siquiera votar. No podemos expresar la mayoría, que yo creo que es transversal en estas sociedades, que estas instituciones son nefastas, que así como operan son un cáncer para la salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ah? Y por eso yo digo, no tiene ningún sentido legislar si el gobierno no se compromete a poner sobre la mesa estos puntos, a patrocinarlo y ahí que se exprese la mayoría y la minoría. Pero nosotros ni siquiera podemos votar. Y la intención de nuestra ha sido sistemática, no solo con lo que dice el senador Quintero, sino porque en el primer gobierno del presidente Piñera, yo era presidente de la Comisión de Salud, el presidente Piñera y el ministro Mañalich que habían perdido el proyecto en la Cámara de Diputados y yo, como presidente del Senado, de la Comisión lo habilité para que lo pudiera tramitar. Bastaba que no hubiéramos tenido la voluntad, teníamos mayoría y no hubiera habido proyecto de ley, pensando que alguna vez el Ejecutivo iba a hacer lo que tiene que hacer democráticamente. Democráticamente, poner todas las cartas sobre la mesa, no refugiarse en una constitución indecente que no nos permita a nosotros legislar, no amparar y no defender los intereses de estos actores poderosos y poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué significa poner todas las cartas sobre la mesa? Que aquellos temas que a nosotros nos parece que son importantes, sobre los cuales queremos que se vote, lleguen a la mesa de votación. Eso es pedir mucho, el mismo. Y bueno, y ahí se expresarán la mayoría y minoría. Pero hoy día nosotros tenemos que votar solo sobre aquello que el Ejecutivo quiere que votemos. Y de ninguna manera yo voy a hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy rehén de la ISAPRE, porque no soy prisionero de ella, porque son un cáncer, porque son unas mafias, porque han atentado contra la salud de la población y tenemos el ejemplo hoy día que usted misma. Entonces, yo le digo, yo estoy mañana dispuesto a votar, pero que el gobierno no nos siga chantajeando, que esté dispuesto a poner sobre la mesa todos los puntos de vista, como usted dice, y votemos y que se exprese la mayoría. Pero hoy día nosotros no podemos hacer eso, porque solo podemos votar aquellos temas que el gobierno quiere que se vote. Pero casualmente, muchos de los temas que son fundamentales, el gobierno no quiere darles patrocinio para que no se voten, para que nunca lleguen a la discusión, para que nunca ni siquiera haya una posibilidad de expresar mayoría y minoría respecto a temas que son fundamentales. Entonces, ha sido totalmente al revés. Bueno, yo, con mucho cariño, porque usted no ha sido parte de esta comisión, y es cierto, con el senador Chaguán hemos logrado algunos acuerdos, pero creo que no depende ni siquiera de nosotros como comisión. Depende que el gobierno, el Ejecutivo, esté dispuesto a patrocinar esto, no para validar, no para aceptarlo, sino para que los podamos votar. Y ahí se expresan la mayoría y las minorías. Navarro, y después le vamos a dar la palabra al superintendente. Sí, gracias, presidenta. Yo tenía 5 preguntas pendientes del superintendente. Voy a agregar 3. La primera, costo de los exámenes. ¿Cuánto están cobrando por el examen del coronavirus las ISAPRES? ¿Cuál es la capacidad que tienen los afiliados de exigir ese examen? ¿Y dónde se están haciendo? Porque hemos recibido denuncias de gente que se le ha negado el examen en la ISAPRE, lo han hecho esperar y no se lo han tomado. Lo han enviado a un lugar distinto. Han tenido que ir al hospital público. Por tanto, costo de los exámenes. Segundo, las exigencias en medio de esta pandemia que la superintendencia puede hacer a las ISAPRES. ¿Cuántas camas UCI tienen? ¿Cuánta es la capacidad de los respiradores que las ISAPRES a estos 3,5 millones de afiliados pueden brindarle sin el apoyo del sector público? Porque el presidente Piñera ha dicho, tenemos 5,000, 7,000, 8,000 camas. Yo todavía no sé cuántas camas tenemos con respiradores para poder atacar básicamente el riesgo de vida que está en ese 5% que va a tener que tener internación crítica.
cuál es la capacidad que pueden hacer los usuarios de ISAPRE mayores de 65 años, que son la población de riesgo, para exigirle a estas prestadoras tengan la capacidad de ser atendidos, porque si no, lo que va a pasar es que un número importante de ellos va a terminar en los hospitales públicos, habiendo cotizado el ISAPRE en momentos críticos, cuando hay que gastar, la verdad es que lo va a pagar el sistema público. Y esa capacidad deberá ser pública, la capacidad de la ISAPRE de prestar atención de urgencia en esta pandemia a sus afiliados adultos mayores, deberá ser una capacidad pública a fin de poder prever cuál va a ser el comportamiento, porque si no hay camas críticas y no hay respiradores, la gente se va a morir. Ayer murieron 800 en España, 586 en Inglaterra. Centenares de personas han muerto en el pic de la enfermedad y eso viene a fines de abril, como lo ha anunciado el ministro Mañalich. Y por último, prohibir las alzas. Yo le pido, presidenta, a los miembros de la comisión, la verdad es que si no tenemos certeza, está en la última pregunta que le hice al superintendente, o en la segunda también, si está de acuerdo el presidente con la ISAPRE en la moneda, qué validez legal tiene, qué obligación tienen las ISAPRE de cumplirlo y cómo asume la superintendencia este tipo de acuerdo, porque la verdad es que hay un superintendente a cargo de esto, no el presidente. Les pido podamos entonces ver un proyecto de la prohibición de las alzas, porque reitero, si esto dura más de 3 meses, se va a requerir un nuevo acuerdo con el presidente. Yo creo que ese acuerdo es un acuerdo obsceno respecto a lo que estamos hablando, que es el derecho a la vida. Y completo este número de preguntas para el superintendente, presidente. Le damos la palabra a Patricio para que se pueda hacer cargo. Veo que ha ido registrando porque hay varios temas. Bien, bueno, gracias por su intermedio, presidenta, a cada una de las intervenciones de los senadores, y voy a tratar de responder la mayor cantidad de las preguntas que se realizaron. A ver, en primer término, respecto al acuerdo que se señaló con la Asociación de ISAPRE, o a través de la Asociación de ISAPRE con la ISAPRE, efectivamente más que un acuerdo donde se haya cedido algo y todo, es finalmente la propuesta de las ISAPRES, que la tienen que manifestar por escrito, y eso ya se les indicó, ante esta Superintendencia de Salud, señalando específicamente en qué estarían flexibilizando el cobro del alza que informaron. Al ser un documento escrito que va a ingresar a esta superintendencia, opera el sistema de autorregulación de la industria. Cuando han hecho algunas propuestas, yo tengo que pronunciarme respecto a eso, si está apegado a la norma. En principio puedo decir que, dado que es un cobro, aquí nos vamos prácticamente a las normas generales, porque existiría una cierta condonación de un monto que la ISAPRE tendría la facultad de cobrar, y el resto también, que hablan de condonación de intereses u otros beneficios. Con eso nosotros vamos a generar una regulación que va a tener como sustento la petición o el planteamiento escrito de cada una de las ISAPRES. Después de eso, nosotros probablemente vamos a pedir detalle de eso, en cuanto a plazos, cómo se va a informar, vamos a exigir también ciertas condiciones, de tal forma que los afiliados tengan claridad de qué se trata. Y lo principal de todo esto, que la circular, al ser algo obligatorio, va a ser objeto de fiscalización por esta superintendencia. Es decir, que nosotros nos vamos a hacer cargo de que todo lo que dice la aseguradora en sus cartas se cumpla. Si es que hay algo que no se cumple, nosotros vamos a informar a los afiliados para que hagan el reclamo respectivo, porque en el fondo ya pasaría a ser algo obligatorio. Y además estaría la posibilidad de multar a la aseguradora por un incumplimiento de una normativa de la superintendencia, porque le vamos a dar forma de circular. Eso en ese contexto. Ahora bien, en relación algunas apreciaciones generales, yo creo que lo positivo, o lo que sería bastante positivo para nosotros, sería sentarnos y comenzar y poder decirle a ustedes cuáles son todos los problemas técnicos que se han generado, problemas de ausencia de normas, que podríamos extendernos por mucho rato, pero hay ciertas cosas que uno podría apreciar a lo que planteaban. Por ejemplo, el aprobar un proyecto de ley que termine con la tabla de factores, a mi juicio, generaría una expectativa
que no solucionaría en nada el problema, porque recordemos que el precio del plan de salud se compone del precio base que se multiplica por el factor que está en esta tabla de factores. Si nosotros eliminamos absolutamente la tabla de factores y dejamos las mismas facultades a la Superintendencia de Salud, dejamos en la libertad a las ISAPRES de fijar los precios de los planes de salud, vamos a tener un traspaso finalmente que ya no va a estar condicionado al factor, sino que va a ser solamente el plan de salud. ¿Y qué pasa acá? Es fundamentalmente porque pareciera ser, y es algo que lo que hemos querido esta superintendencia, así como en otros temas, avanzar administrativamente y estamos trabajando. Es imprescindible un fondo de compensación de riesgo en ese sentido. Eliminar la tabla de factores, quiero dejarlo solamente ahí, no soluciona el problema, incluso lo puede agravar. ¿Qué hicimos nosotros? Y esto es importante recordar que la superintendencia durante estos meses anteriores no ha tenido inactividad en cuanto a su forma de actuar, sino que administrativamente hemos ido más allá de lo que probablemente se ha ido en mucho tiempo a través de regulaciones administrativas. Eliminamos la identidad de género como un requisito que las ISAPRES le exigían establecer la declaración de salud. La tabla de factores había muchas tablas de factores con 18 tramos de edad, distinguían entre hombre y mujer, a mí me dijeron 1000 veces que no se podía hacer, la simplificamos por vía administrativa. Eliminamos los planes con cobertura reducida de parto, absolutamente discriminatorio también. Ahora, claro, no todas estas soluciones son la solución absoluta, siempre le vamos a encontrar el problema, pero hay algunas cosas que uno dice, si no solucionamos integralmente, es decir, vamos solucionando cositas, se van a ir generando nuevos problemas. Entonces, ahí es donde yo creo que está el tema del fondo. Ahora, quizás en el proyecto de ley, claro que hay cosas que hay que mejorar y sería bueno discutir, por ejemplo, el senador Quintero, que parece a priori una buena propuesta, es decir, que las alzas se hagan cada 3 años, puede ser algo positivo, pero también podemos pensar, decir, chuta, y si cada 3 años estos tipos acumulan las alzas de los 3 años y le mandan un sablazo al afiliado, entonces tenemos que preocuparnos ahí de controlar cómo sería eso. O también el riesgo, la ISAPRE dirían, de aquí a 3 años no sé cuál va a ser mi riesgo, entonces quizás esta cosa de irlas conversando, una a una, podemos avanzar. Ahora, el seguro hubiese sido interesante haber tenido, por ejemplo, que está en este proyecto de ley, un seguro catastrófico como el que habíamos incorporado al último, porque en época precisamente como esta, donde estaban tan difíciles los tiempos, sobre todo para las familias chilenas, hubiese sido interesante haber tenido un gasto máximo a bolsillo y de ahí hacia adelante sin costo. Entonces yo creo que el proyecto, claro que es mejorable, pero si a ustedes les parece o se ponen de acuerdo quienes tengan que hacerlo, nosotros podríamos ir incorporando acá, uno va viendo muchas cosas que son trabas, efectivamente es una ley que es compleja para hoy. Estas regulaciones claramente amparan ciertas acciones de la ISAPRES como esto de la reajustabilidad libre y nos atrapan efectivamente de mano. Ahora, en el sentido de que también es importante otro aspecto que no lo olvidemos, porque en un momento discutimos que era o que no era conveniente tener beneficios complementarios contratados aparte del plan de salud universal. Y resulta que hoy día nos encontramos con muchos seguros complementarios contratados fuera, respecto a los cuales nosotros como superintendencia no teníamos nada que hacer, y que finalmente también se recurrió a la buena voluntad de las compañías de seguro que eliminaron la cláusula de exclusión de la pandemia. Entonces vamos a ir aprendiendo estas cosas y probablemente vamos a poder ir desarrollando estos temas. Ahora, me preguntaron por por la judicialización. La judicialización, en el año pasado, solamente nosotros en reclamos, en la superintendencia tuvimos más de 26.000 reclamos por concepto de GES. Alza de precio base, perdón. Alza de precio base. Y el año pasado, como además tuvimos GES, tuvimos otros 30.000 más. Finalmente, eso fue solamente en esta superintendencia de salud. Ahora en costas judiciales, las ISAPRES informaron el año pasado, ¿cuánto? 30.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos en costas, producto de la judicialización. Entonces, nosotros cuando generamos este IRCSA, que le llamamos el índice referencial, que no fue el mismo que se aplicó antes, nosotros le hicimos algunos ajustes y cambios respecto a los indicadores,
nos dio este 4%, más bajo que el del año anterior, y absolutamente perfectible. Yo creo que ese indicador, que tuve la oportunidad de trabajar directamente en eso, yo creo que si le agregamos componentes sanitarios, le agregamos componentes de cobertura real de los planes, tenemos la oportunidad de tener una construcción de un indicador mucho mejor a futuro y que le podemos ir sacando estas críticas que se le hace. Nosotros conversamos con el ministro, con la Corte Suprema, con el presidente de la Corte Suprema, y le planteamos, le dijimos, mire, este es un indicador objetivo que existe y todo, y buscando qué, no que la gente nos reclame, ni siquiera que cambie la Suprema su jurisprudencia, sino que un poco que nos preocupa a nosotros, o nos preocupa bastante más bien, el 85% de las personas que no recurren a los tribunales pudiendo hacerlo. Porque finalmente son la gran mayoría de la cartera la que termina pagando estos 30.000 millones que son traspasados a ella. Entonces, claramente... ¿Puedo hacer una consulta ahí? ¿Sí? Tú dices que son del orden de 26.000 a 30.000 las personas que reclaman, ¿no es cierto? Solo en la superintendencia. En los tribunales de justicia es mucho más. Ya, pero acá es 100.000. el 85% del total. ¿Cuál es la cantidad de personas que están afiliadas en el sistema ISAPRE? Son beneficiarios, son más de 3.600.000 personas, beneficiarios, más de 3.600.000 personas. Por lo tanto, solamente el año pasado, solamente el 16,5% de las personas que se vieron afectadas por un alza reclamó ante la superintendencia o a través de un recurso de protección en las Cortes de Apelación. Por lo tanto, la gran mayoría de la cartera es la que se ve finalmente afectada porque no reclama. Eso. Ahora, eso con la judicialización. En cuanto a las otras preguntas, hay algunas que, bueno, ya pasamos a otros temas como el tema del coronavirus que nos preguntaba el senador Navarro. En ese punto, bueno, el FONASA fijó y rectificó el valor en 25.000 pesos. Nosotros chequeamos que los valores con las clínicas y efectivamente el valor es de 25.000 pesos con un copago de un 50%. Eso se propuso en el sistema público y en el sistema privado va a ser el copago que tenga cada persona de acuerdo a su plan de salud. Presidenta, ¿me permite interrupción? Presidenta. ¿Perdón? Sí, senador Chaguán, una interrupción ahí. Breve, interrupción. Sí, no, muy breve. Decirle que, a ver, también tenemos problemas con las clínicas privadas, porque si bien el arancel es de 25.000 pesos, terminan cobrando todas las demás prestaciones asociadas y las personas que se sacan, que obtienen el PCR, finalmente terminan pagando igual 50.000, 60.000 pesos. Por tanto, yo también quiero pedir a la superintendencia que pueda fiscalizar aquello porque claramente las clínicas están buscando subterfugios para aumentar de igual manera el valor fijado por el Ejecutivo. Continúa el senador Navarro. ¿Interrupción sobre lo mismo? Sobre lo mismo. Hay empresas que están ofreciendo exámenes a domicilio vía internet, cuyo costo está sobre los 60.000 pesos. ¿En qué ámbito de fiscalización queda esta oferta privada a través de internet para exámenes a domicilio con costo de 69.000 y más pesos? Ya. Devolvemos la palabra al señor. El ámbito de competencia de esos exámenes de la Seremi de Salud, que tiene que fiscalizar eso. En cuanto efectivamente nosotros hemos tratado de interpretar, buscar dentro de nuestras atribuciones, porque siempre estamos un poco atrapados por eso, sobre todo en materia de prestadores, que hay otro tema, que a veces estamos atacando una parte del problema, pero se nos queda todo un mundo fuera, que es el tema de los prestadores. En el tema de los prestadores nosotros tenemos dos atribuciones muy puntuales, o tres máximo, que son el tema de la calidad y la seguridad, es decir, la acreditación de los establecimientos de salud, de los prestadores institucionales. Tenemos también la ley de derechos y deberes de los pacientes, que ahí es donde hemos flexibilizado la interpretación, la hemos ampliado bastante, y es por donde hemos querido atacar, sobre todo en algunas clínicas, en las cuales las personas han ido con una orden de un médico para que le realice el examen del coronavirus, y finalmente le terminan cobrando la consulta o una nueva consulta y además el tema del examen. Ahí hemos intervenido. Nosotros esta semana estuvimos fiscalizando o hemos estado fiscalizando varias clínicas donde probablemente vamos a tener resultados.
estuvimos fiscalizando tanto los flujos, los protocolos, obviamente los usos de la implementación de protección, pero estamos viendo ese tema. En cuanto al número lo otro que se me preguntó en relación a esto fue el número de camas UCI, y aquí me entrega una aproximación, pero senador, si usted me lo permite, o perdón, por su intermedio, presidenta, responderle por oficio el número de camas UCI, porque tengo un número acá que me incluye los hospitales de las Fuerzas Armadas también, y las clínicas, entonces puede ir detallado. A priori, puedo señalar que las camas intermedias adultos son 937, las camas de intensivo adulto son 552, ¿ya? Y la cantidad de camas básicas adulto, 4.768. Pero lo vamos a enviar en detalle en un oficio, presidenta. Creo que respondimos la mayor cantidad de las dudas que hay. Respecto a la posibilidad Perdón, ¿pueden repetir el número de camas, por favor? Sí, claro. Ya, veo enseguida, senador. No tengo. ¿Quién me lo envió? Ya, las camas, es un número distinto ya. Camas intermedio adulto, voy a rectificar, camas intermedio adulto, solo de clínicas, ¿eso es cierto? ¿Solo de clínicas? 799. Cantidad de camas intensiva adulto, 468. Cantidad de camas intermedio pediátrica, 144. No, las de adultos son estas 4 y tanto. ¿Cuántos son de la UCI? 468. ¿Esas son solo privadas? Solo privadas. ¿Y tienes el dato de las públicas? Lo deberíamos tener, pero no acá. No lo tengo acá. ¿Me lo puedes dar después? ¿Me lo puedes mandar? Enviar ningún problema. Tomamos nota y se lo vamos a enviar por oficio. Muchas gracias. Bueno, respecto a la posibilidad de dictar o de aprobar alguna ley que afecte este proceso de adecuación, digamos que la opinión sería a priori, podemos generar también un informe jurídico de eso, pero en principio el proceso de adecuación ya fue y se informó por la ISAPRES con el último día del mes de marzo. Lo que sigue en cuanto a los pasos es la materialización de esto. Por lo tanto, las primeras personas que van a haber afectado el precio del plan de salud va a ser en el mes de agosto, ¿ya? Ahí es cuando va a sentir en el bolsillo, digamos, esta persona. Porque finalmente los planes, como se suscriben los primeros en julio, el descuento se le ve reflejado el mes siguiente, porque hay un periodo en el cual se establece entre la suscripción del contrato y cuando comienzan a hacerse efectivos los beneficios, ¿ya? Por lo tanto, en el mes de agosto las personas van a verse afectadas por esto. Eso, presidenta, no sé si hay algo puntual que se me haya olvidado y que se los pueda responder, encantado, me señala. En el tema de las licencias, si nos puede señalar ahí qué ha pasado. Sí, bueno, nosotros no estuvimos en un primer momento en la definición porque acá es un tema que es de competencia de la SUCESIO y de la COMPIN. Pero efectivamente nosotros hemos sondeado, fundamentalmente por reclamo y también por lo que me han señalado algunos parlamentarios, que han habido quejas respecto a una conducta sistemática de la ISAPRE de rechazarla. Entonces, lo que vamos a explorar nosotros dentro de nuestras facultades es decir, de cierta forma la ISAPRE la regulamos nosotros. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es sacar una circular de la Intendencia de Fondos que en el fondo obligue a la ISAPRES a cumplir en los casos que corresponda y también fiscalizar, porque lo que tenemos que descartar es que sea una licencia o que se rechacen de plano las licencias casi como una política interna sin un análisis como se debe hacer. Esperando, claro, que actualmente hay un procedimiento que establece que la COMPIN puede revertir esta decisión, pero sin embargo sabemos que como está la situación hoy día del país, probablemente la COMPIN no va a resolver rápidamente y muchas personas se pueden quedar sin su remuneración. Uno sabe que estamos también trabajando, se lo voy a contar, en algunas proyecciones, finalmente para tener claridad qué va a significar esto en las ISAPRES en cuanto a proyecciones de licencias médicas. Yo creo que muchas de las definiciones que se tomaron en cuanto a la reajustabilidad de los planes probablemente
se debe a la incertidumbre de algunas ISAPRE en el sentido de cuánto les puede llegar a costar por el tema de la licencia médica. Sin embargo, nosotros hemos visto, como lo dije también en la prensa, que no vemos en riesgo por ahora ninguna ISAPRE, ni que las personas se vayan a preocupar por eso. Y además tenemos estrategias ya trabajadas para el caso que alguna ISAPRE esté más complicada, pero efectivamente va a haber un incremento explosivo de las licencias médicas, pero por otro lado va a haber una contención también del costo, dada la menor actividad asistencial que va a haber en las clínicas probablemente. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Me parece muy bien. Presidenta? ¿Me permite, Presidenta? Solamente reafirmar que nos parece el acoger, además, el planteamiento inicialmente que hizo la senadora respecto a la licencia, el que se norme y que aprobemos, también es enviar un oficio a la Superintendencia de Seguridad Social para que nos diga, nos informe respecto de las licencias que han sido rechazadas por este motivo por parte de ISAPRE y que haga lo mismo respecto yo entiendo que la instrucción más bien baja desde la Superintendencia de Salud para esto, a las ISAPRE, pero que también pueda reafirmar el cumplimiento de la norma. Senador Quintero. Sí, bueno, con lo dicho por el superintendente, la verdad que me reafirma la necesidad de una verdadera reforma de salud. El alza de los precios, digamos, de los precios de los planes, confirman que a las ISAPRE solo les interesa el negocio, no les interesa la salud de las personas. Y aquí está la defensa que hace el superintendente respecto de los malos efectos de eliminar la tabla de factores. Él dice que no sacamos nada con eliminar la tabla de factores porque los precios lo van a subir igual. Bueno, precisamente por eso nosotros le propusimos al ministro que el sistema de reajuste sea trianual y por un tercero ajeno a todo esto, y proponíamos al INE. Segundo lugar, habló de un seguro catastrófico. Nosotros hablamos también, proponíamos la creación de un fondo de compensación de riesgos intersistema y también la creación de un fondo mancomunado de salud, donde todas las personas aportan al financiamiento de determinados problemas, tanto de problemas de salud universales como críticos. Entonces, yo la verdad de las cosas que quedo bastante preocupado. Y le quiero pedir, Presidenta, que el proyecto que presentamos todos, la invito a la senadora Eversberger, por supuesto, si ella quiere adherirse, le invito gentilmente y cordialmente, y que podamos tramitar este proyecto. Yo creo que es la única forma, pero me convenzo cada día más que hay que hacer una verdadera reforma al sistema de salud en nuestro país. Presidenta. Senador Juan. Sí, Presidenta, dos cosas. No simplemente aclarar que lo que dijo el superintendente es que no solo la eliminación de la tabla de factores es necesario, que es necesario también establecer claramente las facultades que hoy día tiene las propias ISAPRE de alzar los planes de salud sin informar adecuadamente cuáles son los costos de las prestaciones. Yo diría que acá quiero reafirmar el punto que hizo el superintendente. O sea, no solo hay que modificar y eliminar las tablas de factores, ser las facultades fiscalizadoras de la superintendencia, porque de lo contrario no tenemos cómo hoy día resolver cuáles son las alzas. Y si queremos fiscalizar con facultades de verdad a la superintendencia, para los efectos de poder establecer todas y cada una de las condiciones para terminar con los abusos. Eso es lo primero. Y lo segundo, proponerle a la presidenta también otro oficio, si me permite, a la subsecretaría de redes, básicamente por lo que hemos comentado respecto de el cobro de los PCR, que aun cuando hay precios fijados, mandatados por autoridad en estado de catástrofe, finalmente las clínicas privadas se las arreglan para finalmente cobrar más allá del costo que está fijado por la autoridad. Y eso yo diría que también sería interesante que la Subsecretaría de Salud, la Subsecretaría de Redes pudiera fiscalizar a través de su respectiva seremía, que en definitiva el cobro sea el que se ha dispuesto en virtud de lo dispuesto por el presidente, que surgió a raíz del proyecto que se presentó en esta comisión. Perdón, Presidente, yo coincido con el senador Chaguán, pero que no se olvide que también propusimos en nuestras indicaciones que tuviera mayor facultad de la superintendencia, para que precisamente, incluso hablamos
de mayor diente y mayor musculatura. Lo recuerdo perfectamente. Presidenta. Sí, yo quiero hacerme cargo del tío, le doy la palabra al senador Navarro, pero yo lo que voy a hacer como presidente es que voy a reiterar el planteamiento que hicimos y que bien recordó el senador Quintero, que le tocó presidir hasta el año pasado, ¿no es cierto? El planteamiento que hicimos los senadores de oposición respecto al proyecto, porque efectivamente esto lo tramitamos, hicimos nuestra propuesta, tuvimos una contrapropuesta que no se hizo cargo de los temas, o sea, no es que aquí no hayamos querido tramitar. Y creo que hoy día hay un escenario distinto y yo espero que también haya voluntad distinta del Ejecutivo para acoger los temas. Así que voy a reiterar esa comunicación formal al Ministerio. Sobre el oficio que plantea el senador Chaguán, acordemos que lo presentemos, pero además yo también le solicitaría ahí la información al subsecretario de redes respecto de cuántos exámenes se están haciendo hoy día y cuáles son las capacidades regionales, cuál es la situación del abastecimiento respecto a los insumos. Nosotros tuvimos durante la mañana casi todo en la reunión conjunta de las comisiones de salud futuro y eso es algo que nos pidieron insistentemente, entonces que podamos acordar también hacer el oficio incorporando esos contenidos. Senador Navarro. Presidenta, ¿quién debe resolver para el superintendente la proyección, el momento peak de la capacidad que tiene la ISAPRE de responder a sus usuarios? Está claro que si el 85% de los afiliados le alzan los precios y no reclama ni a la superintendencia ni a los tribunales, allí no hay un cuerpo colegiado de afiliados que pueda ser capaz de enfrentar a la ISAPRE para tener información sobre esta. Lo digo porque es deber de alguna autoridad, me podrán decir la autoridad sanitaria, pero la superintendencia, poder calificar si estas ISAPRE están en condiciones de atender en el pic de la pandemia a sus afiliados. Es decir, si van a ser capaces de responder con lo que hoy día están haciendo o quién les pide un plan especial a la ISAPRE para poder brindar atención a sus usuarios. ¿Es el ministro de Salud? ¿Es el sistema público? Porque la verdad es que o se previene con antelación o la verdad es que todo indica, por el número de camas y por la proyección de los contagiados, de que el sistema va a colapsar, el sistema público y privado va a colapsar. Creo que los afiliados tienen derecho a saber si van a encontrar un respirador y una cama en su sistema de salud privado cuando lo requieran. Lo segundo, respecto del costo, está claro que están cobrando más de los 25.000 pesos. La gente tiene que pagar hasta 60. Entonces, ¿quién tiene que fiscalizar ahora y prohibir? ¿Y qué pasa con aquellos que han pagado 60.000 o más pesos por el examen? Es decir, están incumpliendo la ley. ¿Quién obliga a las clínicas a que efectivamente el costo fijado por el ministro Mañalich, quién manda en Chile? ¿Hay la capacidad del Estado en esta pandemia de fijar un precio máximo al examen o no lo hay? Porque hoy día, como lo ha dicho el senador Chaguán, no lo hay. Están pidiendo hasta 69.000 pesos y más por el examen en las clínicas privadas. Y por último, Presidenta, he escuchado con atención a todos los miembros de la comisión cómo sigue la comisión en materia de la ISAPRE. ¿Cuál es la línea definitiva de continuidad del tratamiento? ¿De qué proyecto de ley, en definitiva, se va a hacer cargo o cómo va a continuar? Si se va a buscar un consenso entre la comisión para de aquí en adelante abocarse a este tema. 3 preguntas, presidente. Le voy a dar la palabra al superintendente. Bueno, nosotros a través de la Intendencia de Prestadores hemos estado fiscalizando el cumplimiento del precio máximo por las ISAPRE, por las clínicas por la realización del examen. Efectivamente, los primeros días vimos o tuvimos también reclamos de personas que habían tenido cobros mucho más altos que el que se señala hoy día, de 25.000 pesos, y hemos ya fiscalizado y hemos visto que las ISAPRES ya ajustaron el precio de 25.000 pesos, perdón, las clínicas. Hay ISAPRES que también nos informaron que van a tener disponible, es decir, con una cobertura del 100%, una bonificación del 100% del examen del COVID, que son ya 2 ISAPRES las que han informado que así va a ser, desde probablemente de que saquemos la circular que nos va a llegar con estos beneficios que ellos plantean. Además, aclarar que los primeros pagos
de este reajuste que están informando la ISAPRE, o esta alza, será a contar del mes de noviembre, que fue lo que se ha señalado ya desde el día de ayer, producto de esta información de beneficio que está haciendo la ISAPRE. En relación a la fiscalización que hemos realizado nosotros, es decir, la capacidad que tengan las ISAPRES de entregar las prestaciones, aquí hay doble preocupación, digamos. El año pasado fue probablemente el peor año de las ISAPRES en cuanto a su rentabilidad, qué sé yo, en varios años. Entonces, independiente de eso, y que igual uno podría decir terminaron con 9.000 millones de pesos de ganancia, lo que nos preocupa para este año es que las ISAPRES tengan, en principio, la solidez patrimonial, es decir, nosotros fiscalizamos indicadores de las ISAPRES que son de patrimonio, de liquidez y de garantía. Como se esperaba, o ellos esperan un aumento explosivo de las licencias médicas, les exigimos a las propias ISAPRES que nos digan cuál es su situación, se lo pedimos por una instrucción de la Intendencia de Fondos, cuál es la situación que ellos esperan respecto a este volumen de licencias médicas. En relación a eso, les vamos a pedir que sean concretos en cuanto a las medidas que van a tomar, porque lo que no puede ocurrir es que se caiga alguno de estos indicadores de la ISAPRES producto de esto y que las personas obviamente queden en alguna desprotección o las clínicas o prestadores en convenio no le estén dando las prestaciones. Obviamente nosotros estamos tomando las medidas para que eso no ocurra. Hemos fiscalizado también a las clínicas cómo están el funcionamiento, el convenio, la entrega de las prestaciones. Hemos regulado en el sentido de que ayer salió una regulación nuestra que va a obligar a las ISAPRES a que los medicamentos de las personas que padecen alguna patología GES sean entregadas en el domicilio y la persona no tenga que salir en aquellas comunas que están con cuarentena total. Entonces hemos ido tomando las medidas, las medidas de tal forma de que las ISAPRES se hagan responsables de esto y ahora nos vamos a hacer cargo de una materia que en principio no queremos que las personas anden siendo enviadas entre una superintendencia y otra, sino que vamos a tomar el tema de las licencias médicas a ver cómo lo podemos regular. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias al superintendente. Yo reitero que sobre la tramitación del proyecto de ISAPRE, yo voy a volver a presentar los puntos que habíamos acordado, por lo menos por parte de los parlamentarios de oposición, que era el procedimiento que habíamos además conversado con el ministro Mañalich en su momento. Ahí está nuestra propuesta sobre la mesa y eso hoy día sigue vigente y eso es sincerar también el debate, porque entrar a la discusión pública de pongamos en tabla, voten, definan, y este trabajo sí lo hemos hecho en términos de propuesta. Lo segundo, tenemos nosotros el día martes, vamos a seguir con la comisión en el horario regular a las 10:30, y ahí yo les señalaba al principio que tenemos invitado al presidente de la CONASEM, el señor Lorenzo Naranjo, y para continuar ahí con la tramitación del proyecto que tiene que ver con el EUNACOM, ¿no es cierto? Yo sé que le interesa especialmente al Senado Navarro. Para que podamos revisar ahí una propuesta que hizo el Colegio Médico que voy a pedir a la Secretaría que se las pueda entregar a todos, que fue lo que acordamos en la sesión pasada. Y queda el otro proyecto pendiente de votación donde también hay una propuesta que yo les sugiero que ambas cosas las podamos definir el martes para así tener la próxima sesión de sala el miércoles, entonces tendríamos la posibilidad de verlo si es que fueran despachados. Senadora Ebensberger. Gracias, presidente. Solamente un comentario final. Estoy de acuerdo con lo que ha señalado, a lo que fui aludida y también con mucho cariño a este ninguneo cariñoso que me han hecho algunos señores senadores por mi falta de experiencia en la comisión. Quiero decirle que yo soy absolutamente responsable y que esa falta de experiencia la suplo con estudio y análisis serios. Si asumí esta comisión, lo hago responsablemente, presidenta. Gracias. Yo quiero señalar, senadora, que no tiene que ver, eso no fue una crítica personal a su capacidad y su rigurosidad, sino que al contrario, es ponerle al día de cómo se dio la tramitación del proyecto. Incluso hay aquí algunos que llevan más tiempo que nosotros, algunos entramos en la mitad. Este es un proyecto de larga data, pero sí esto fue trabajo de esta comisión y yo creo que bueno, también le vamos a hacer llegar los planteamientos, porque ahí hay propuestas. Y yo lo que entiendo es que todos queremos hacernos cargo del problema en serio, y creo que eso es lo que espera la gente también hoy día, ¿no?
sobre el proyecto que presentamos varios en conjunto, ¿no es cierto?, que encabezó el senador Rabín Quintero, lo firmó el senador Girardi, el senador Chaguán, yo también. Yo espero que se dé cuenta en la sala el día martes, pero independiente de eso podemos revisar el texto el día martes también, y si hay otras iniciativas en la misma línea. Pero básicamente necesitamos que ingrese para un tema de admisibilidad para poder votarlo después. No tengo ningún problema en que lo veamos en paralelo en la sala o buscar ahí alguna fórmula. Senador Quintero, ¿usted quiere decir algo al respecto? Sí, usted también es parte de la mesa, así que... No, ¿cuándo va a ser la próxima sesión de comisión? Porque a mí también, como presidente de la mixta, me gustaría que viéramos Fármaco 2. Entonces, para hablar con los diputados, por el nuevo acuerdo, a ver si podemos sesionar, ya que están todos los miembros de la comisión, el miércoles en la tarde, tipo 4 de la tarde después de sala, si pudiésemos, para avanzar en ese, y ojalá lo podamos terminar. Y con respecto a lo que dijo, ¿y el martes qué hora esta comisión? ¿Telemática? El martes, la idea es retomar la comisión en el horario habitual, además para que nos podamos programar. Yo creo que varios estamos teniendo sesiones virtuales en otros temas. ¿A las 10 de la mañana? A las 10, de 10:30 a 12 en el horario regular. Y me parece fantástico que podamos retomar el trabajo de la mixta el miércoles a las 4, por lo menos. No ok, y con respecto a lo que dijo la colega Luz, por favor, que no se sienta en nada afectada, al contrario, mi mayor respeto y aprecio. Así lo entendimos. Yo también. Oye, yo a la Luz no. Yo solo decirle a la Luz que no es un prejuicio con ella, de ninguna manera. Además, es súper estudiosa, matea, simpática, querible. Pero el tema de que solo decirle que esto tiene una historia nada más y que nosotros sistemáticamente, tal vez más que muchos, hemos intentado como comisión, incluso con Chaguán, que se está riendo, que hoy día está mucho más progresista en esto que antes, bueno, pero que nosotros durante mucho tiempo hemos hecho intentos muy activos para que tengamos una posibilidad de avanzar en regular la ISAPRE, y ojalá que también tu llegada signifique una ayuda para eso. Así que, besos. Presidenta, simplemente señalar que... quería decir algo. Sí, Presidenta. Recordar que el senador Quintero, como presidente de la mixta, citó a Fármacos 2 el día miércoles 7 de 3:30 a 4:30 de la tarde. Presidenta. Solo un segundo, senador Chaguán. ¿Se mantiene, senador Quintero? Sí, por supuesto, sí, inmediatamente después de sala. Ya que estamos allá, aprovechemos. Estamos una hora y media, pero avancemos en ese tema. Sí, para quienes nos están siguiendo quizá, recordar que ahí el compromiso en el caso del Senado es sesionar en sala una vez a la semana, y esa es la sala que está citada para el día miércoles. Senador Chaguán. Sí, Presidenta, simplemente señalar que junto con el senador Girardi somos los más viejos en esta comisión, que hemos seguido desde un primer inicio una legislación que termine con los abusos de la ISAPRE. Se le nota, sí. Nosotros hemos sido súper consistentes y hemos presentado proyectos y hemos presentado proyectos de ley junto con el senador Girardi, a tal punto que nuestros proyectos de ley fueron recogidos por el presidente Piñera en este sentido. Entonces, acá en esto hemos sido consistentes. De hecho, yo pedí durante el gobierno de la presidenta Bachelet que el proyecto se pusiera en tabla. Yo entiendo que hay otras diferencias más bien estructurales desde el punto de vista de si avanzar un nuevo sistema único y no, que de alguna manera entorpecieron la marcha del proyecto, pero acá el término los abusos de la ISAPRE ha sido desde siempre una acción consistente de mi persona como senador y también senador Girardi. Y finalmente, respecto a la propuesta que hizo el senador Quintero, sería bueno, tal como lo hicimos, para poder mandar los articulados a la mixta, a lo mejor que nuestros equipos técnicos trabajen con antelación para ver cómo podemos también buscar un despacho más rápido de la comisión mixta de fármaco. Entonces, también poner a disposición, si es que no, trabajaron y hay temas que sí, están de acuerdo. Entonces, para que avancemos aprobando esos temas. Pero, a ver, pero Rabín, perdón, Carola, pero sería bueno, no sé si todos los asesores, seguramente los asesores de Rabín, de Carolina, mío, trabajaron.
pero sería bueno, Pancho, que nos dijeran con quién se contactan. Por nuestra parte está Andrea Martones coordinando esto que tú conoces, y no sé, también con Luz Eliana, saber con quién un poco para que se contacten con ellos. Entonces, podrían mandarnos los WhatsApp de tus asesores, si quieren me lo mandan ellos. Pero en eso... Ya están conectados. Que de hecho han estado trabajando bien en las otras iniciativas, que puedan coordinarse todos, porque yo creo que efectivamente el trabajo que hemos hecho han sido más bien nuestros asesores, entonces el poder chequear, ellos definan diferencias, que tenemos que zanjar nosotros, lo vemos nosotros. Senador Quintero. Presidenta, los 5 asesores están coordinadamente trabajando. Perfecto. Yo quiero pedirles una última cosa. El gobierno le puso urgencia a la tramitación de la ley de cáncer. Sin embargo, porque bueno, hemos estado en una dinámica compleja, la Cámara de Diputados, la comisión de la Cámara de Diputados no lo ha tramitado. Que podamos hacerle un oficio, un buen tono en decirles que ojalá se pueda poner en tabla el proyecto. Yo quiero hacerme cargo de la preocupación de mucha gente que ha visto postergados tratamientos. Nosotros vimos y entendemos obviamente que hay ciertas garantías que no se pueden cumplir y en eso se ha priorizado en el caso de tratamientos de cáncer, pero a mí me parece que hay ahí una propuesta que es importante darle continuidad. Una vez que pase la pandemia vamos a tener que seguir haciéndonos cargo de los problemas de salud graves que hay, y en eso no es necesario recordar la cifra en materia de cáncer. Entonces, que podamos hacer una nota a los diputados en que ojalá se pueda contemplar, más allá de la urgencia, que ya es un mecanismo, el poder avanzar en la propuesta de Ley Nacional de Cáncer. Cuento con la unanimidad de ustedes. Muchas gracias. Y le agradecemos al superintendente y a su equipo. Esperamos que nos pueda hacer llegar la información en las cámaras, establecer un compromiso y que nos pueda hacer llegar en su momento también copia de las circulares que tienen que ver con normar esta propuesta que todavía no se hace formal, ¿no es cierto?, por parte de las ISAPRE, y también en el tema de las licencias médicas para poder nosotros dar la misma información, es un tema recurrente de consulta. Y habiendo cumplido el objeto de la sesión, entonces la levantamos. La campanilla. Campanita virtual. Muchas gracias. Y gracias también, Evelyn y don Fernando, a la distancia.